neuronas, yo soy Raúl Izquierdo y esto es Paraceta Doc. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los medicamentos más importantes en la práctica clínica y estos son los AINES. ¿Qué son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a tener 4 propiedades y es bien importante que nos lo aprendamos. Estas 4 propiedades son antiinflamatorios, es decir, regulan o disminuyen la inflamación. Son antipiréticos, van a servir para disminuir la fiebre. Además, son analgésicos, es decir, disminuyen el proceso del dolor, o sea, regulan el dolor. Y por último, algunos son antiagregantes, es decir, dificultan la agregación plaquetaria. Los AINES tienen una característica principal y es que van a inhibir a las ciclooxigenasas. Raúl, ¿qué son las ciclooxigenasas? Son enzimas que van a actuar en el proceso de la inflamación. A los AINES los podemos dividir en dos. Vamos a tener los AINES denominados como no ácidos, también son conocidos como no AINES, y esto ocurre porque no cumplen con las 4 A's que les mencionaba anteriormente. Y aquí vamos a tener al paracetamol y a la dipirona. Y tenemos los AINES ácidos. Los AINES ácidos derivan de algún ácido. Tenemos los derivados del ácido propiónico, entonces tenemos el naproxeno, ibuprofeno y ketoprofeno. Y tenemos los derivados del ácido acético, donde está el diclofenaco, el ketorolaco y la indometacina. Por último vamos a tener otros, donde está el meloxicam y el piroxicam, y estos bien importante que son los coxif. Aquí tenemos al celecoxif. ¿Por qué es muy importante? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero primero tenemos que entender que los podemos dividir en dos, que están los no ácidos, los ácidos, y que los no ácidos también son denominados como no AINES porque no cumplen exactamente con las 4 A's. Hablemos ahora sobre la farmacocinética de los AINES. Bien, su administración es excelente. Se absorben por el intestino delgado en un 90 a 95%. Su distribución también es muy buena, se distribuyen por todos los tejidos. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal, ¿ok? Estos dos son bien importantes a la hora de administrar AINES. Porque, por ejemplo, si tengo un paciente con insuficiencia hepática, ya sé que por ahí puedo tener problemas porque justamente su metabolismo es hepático. Y si su excreción es renal, entonces también tengo que estar bastante pendiente de aquellos pacientes que padezcan de insuficiencia renal. Ahora vamos a entender el mecanismo de acción de los AINES, ¿ok? Pero para esto debemos entender primero esto. Bien, tenemos una célula. Una célula tiene una membrana celular y en esta membrana celular hay fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a estar liberando constantemente porque la membrana celular constantemente se va a estar renovando, ¿ok? Bien, ahora, conforme esta membrana celular se esté renovando, se van a ir liberando estos fosfolípidos y estos fosfolípidos se van a ir convirtiendo en ácido araquidónico. Aquí empieza todo el proceso. Este ácido araquidónico puede ser metabolizado por las ciclooxigenasas, estén pendientes de ahí, las lipoxigenasas y las monooxigenasas. Bien, los AINES van a actuar sobre las ciclooxigenasas. ¿Pero qué hacen las ciclooxigenasas? Bien, fisiológicamente, la ciclooxigenasa 1, que es la que existe normalmente, es la que está convirtiendo este ácido araquidónico proveniente de los fosfolípidos de la membrana celular en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Las prostaglandinas y las prostaciclinas son bien importantes. ¿Por qué? Porque ellas tienen un efecto citoprotector gástrico, es decir, protegen al estómago, ayudan a que la célula estomacal se esté reproduciendo constantemente, se esté renovando constantemente y además de ello generan que se produzca la mucosa propia del estómago. Por eso tiene un efecto citoprotector y esto es fisiológico y es normal. Y los tromboxanos además tienen un efecto vasoconstrictor. Ahora, los tres van a estar interviniendo también en el proceso de agregación plaquetaria, es decir, los tres favorecen la agregación plaquetaria. Y ojo, esto es lo normal y así funciona siempre. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión? Cuando hay una lesión o una noxa, pues entonces hay demasiado ácido araquidónico y la ciclooxigenasa 1 ya no puede actuar. Y al no poder actuar, le pide ayuda a su amiga la ciclooxigenasa 2. Bien, la ciclooxigenasa 2, en este caso, no solamente va a ayudar a la producción de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, sino que también va a hacer que se produzca interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Estos tres son bien importantes porque aumentan la permeabilidad vascular, generando el proceso de inflamación que todos conocemos y tenemos los 4 pilares de la inflamación que son dolor, calor, rubor y edema. Y además, estos también van a modificar el termostato para que aumentemos la temperatura y pues se produzca el proceso de la fiebre, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre normalmente y esto es lo que normalmente pasa.
Ahora, ¿en dónde actúan los antiinflamatorios no esteroideos? Pues justamente van a inhibir esto, ¿ok? Aquí es donde actúan, para que esto no se produzca, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de los efectos adversos de los AINES. Ya vimos que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa 1 y 2, van a generar, 1, trastornos en la coagulación, van a dificultar la coagulación. ¿Por qué? Porque alteran la producción de tromboxanos. Y al no haber tromboxanos, entonces hay más facilidad de que haya una hemorragia. Además, van a inhibir la producción de prostaglandinas y prostaglandinas, disminuyen el efecto citoprotector gástrico y por ende va a disminuir también la mucosa gástrica, o sea, el grosor de la mucosa gástrica, predisponiendo al paciente a que tenga acidez, que pueda generar algún tipo de úlcera gástrica, lo pones como más en riesgo de contagio por el Helicobacter pylori y obviamente una gastropatía por el uso de AINES. Bien, ahora, en el caso del riñón también va a disminuir por el uso crónico de AINES la perfusión renal, lo que puede predisponer a una nefropatía por AINES. Empecemos a hablar del paracetamol y de la dipirona. Bien, el paracetamol, su vía de administración es por vía oral o por vía endovenosa y se puede administrar cada 6 a 8 horas. Y ojo, y esto es bien importante, el paracetamol solo es analgésico y antipirético, ¿vale? Recuerda que el paracetamol es súper inocuo, súper inofensivo. Es muy raro encontrar pacientes que sean alérgicos al paracetamol. Ojo, siempre es importante preguntar, oye, ¿eres alérgico al paracetamol? Porque sí existen las alergias al paracetamol. Y bueno, básicamente este medicamento lo utilizamos mucho porque además no tiene interacción con otros medicamentos. Es muy difícil de verdad que haya complicaciones por el uso del paracetamol, ¿vale? Pero recuerda, es solo analgésico y antipirético. Bien, después tenemos la dipirona o metamizol, que se va a administrar por vía endovenosa o por vía oral también, recuerda, vía oral o endovenosa, y se puede administrar cada 6 u 8 horas. La dipirona o metamizol, es mucho más potente que el paracetamol y es un excelente medicamento para los pacientes que justamente son alérgicos al paracetamol. Ahora vamos a hablar acerca del ácido acetilsalicílico y de los derivados del ácido propiónico. Bien. Con relación al ácido acetilsalicílico, o sea, sí funciona como antiinflamatorio, como antipirético y como analgésico, pero necesitarías dar una dosis muy grande. Entonces, por eso no se utiliza como eso, sino que se va a utilizar como un antiagregante. Tiene un efecto cardioprotector impresionante y además es un excelente antiagregante y a dosis muy bajas. Solamente tienes que dar de entre 100 a 300, en algunas literaturas vas a encontrar de entre 100 a 400 miligramos cada 24 horas para que tenga un buen efecto antiagregante. Es decir, que dificultes la agregación plaquetaria y entonces pues disminuyes la probabilidad de un infarto al miocardio, de un evento cerebrovascular, etcétera. Bien, ojo, y esto es bien importante, nunca dar aspirina o ácido acetilsalicílico si sabes que el paciente consume warfarina. ¿Por qué? Porque pues obviamente los dos van a hacer una sinergia, ¿ok? Entonces puedes aumentar mucho el riesgo de una hemorragia. Bien, y por último tenemos los derivados del ácido propiónico. Tenemos el ibuprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno. Los acomodé así en este orden porque son muy buenos para el dolor. Los tres son muy buenos. El ketoprofeno es excelente para el dolor, ¿ok? Después vendría el naproxeno, que es 2,2, y el ibuprofeno, que es bueno, pero no es el mejor de los tres, ¿ok? Ahora, este es la primera elección para el dolor, pero si tiene un dolor muy fuerte a la persona, le puedes dar ketoprofeno. Pero, conforme van aumentando en efectividad para disminuir el dolor, aumentan el daño gástrico que pueden generar, ¿ok? Eso es bien importante. Ahora, estos medicamentos se utilizan como segunda elección en el tratamiento de algún tipo de dolor. ¿Cuál sería el primero? Pues puedes mandar paracetamol, ¿ok? Y en el segundo caso, o en segunda elección, vendrían estos. Recuerda, el ibuprofeno es como el normalito para el dolor, el naproxeno es 2,2 y el ketoprofeno es el más potente. Pero entre más potente, más lesivo es para el estómago. Por último, vamos a hablar acerca de los derivados del ácido acético. Aquí vamos a tener al diclofenaco, al ketorolaco y a la indometacina. Bien, el diclofenaco digamos que es como el regular de la familia, como el huevo tibio. ¿Por qué? Porque es bueno para el dolor, pero no es el mejor. El mejor es el ketorolaco. El ketorolaco de todos los AINES es el mejor para tratar el dolor somático, ¿ok? Sobre todo lo que tenga que ver con dolor osteomuscular, osteoarticular, funciona muy bien el ketorolaco y también los derivados del ácido propiónico, pero el ketorolaco es como el top. Bien, y después tenemos la indometacina. La indometacina no solamente te va a ayudar para el dolor de tipo somático, sino también para el dolor visceral, ¿ok? Porque actúa sobre las paredes del músculo visceral, o sea, tiene un efecto sobre ellas y además, pues, te va a ayudar para el dolor tipo cólico y tiene un efecto bastante potente para regular la fiebre. Por cierto, se me olvidaba, estos medicamentos los vamos a utilizar como tercera elección para tratar el dolor.
Ya por último, ¿en dónde vamos a utilizar los AINES? ¿Cuáles son las indicaciones? En el dolor, en cualquier tipo de dolor, O sea, puede ser dolor articular, puede ser dolor proveniente de un postoperatorio, puede ser dismenorrea, ¿ok? En la fiebre, ya les dije dolor articular, en la artrosis, en el dolor tipo cólico, les mencioné el dolor postoperatorio, en las migrañas, en el dolor de gota, o sea, de las crisis de gotosas, en la dismenorrea y bueno, en la tendinitis. Donde haya dolor, donde haya fiebre, donde haya un proceso justamente que esté mediado por las ciclogenasas, pues podemos utilizar a los antiinflamatorios no esteroideos. Recordando que hay antiinflamatorios de primera, segunda y tercera elección. Ya para terminar, vamos a hablar de los COXIF. Al principio del video les hablaba del Celecoxib, ¿ok? Estos antiinflamatorios no esteroideos tienen una peculiaridad y es que son específicos, este en particular. O sea, este es específico. ¿Específico para qué? Para la ciclooxigenasa 2. Todos los que les hablé anteriormente son inespecíficos. Actúan sobre la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. El paracetamol tiene un poquito más de preferencia sobre la ciclooxigenasa 1, pero este actúa únicamente sobre la ciclooxigenasa 2. Entonces es un excelente AINE, es muy bueno. ¿Por qué? Porque inhibe únicamente a la que genera esta gran cantidad de metabolitos que generan todo este desencadenante que es el proceso de inflamación. Pero ¿qué pasa? Tiene muchos efectos adversos y es por eso que el Celecoxib y todos los COXIF pues no se recomiendan tanto porque tienen muchos efectos adversos y hay indicaciones muy puntuales para pues mandar un COXIF, ¿ok? Ok. Y bueno, neuronas, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, compartir, darle like al video. A mí me sirve muchísimo cuando me comentan, cuando me dicen, oye, me gustó el video, no me funcionó, tengo esta duda. Yo con muchísimo gusto se las contesto. Recuerden, estoy aquí para servirles, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente sinapsis.